A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. ¡Siempre el mismo relajo! Es bastante interesante ver que en el cine de Crevena hay un tema central muy tabú para la sociedad mexicana de su momento. Podemos ver que si aislamos tantito, muchachas de uniforme, la gran mayoría de la filmografía de Crevena está hablando de relaciones extramaritales. Y lo hace en distintas acepciones, como veremos más adelante. Cómo trata y cómo aborda un tema tan tabú y tan recurrente en las comedias mexicanas como es La Casa Grande y La Casa Chica. Nitro, ya vámonos. 2000 y la última tentativa. Mi esposa y la otra es una película de 1952, dirigida por Alfredo B. Crevena, con un guión basado en la obra Los chicos crecen de Carlos Santiago Daniel y Camilo F.J. D'Artés, adaptada por Edmundo Báez y Dino Miauri, sí, el esposo posesivo de Iracema Dilián, fotografiada por Agustín Martínez Solares y protagonizada por un elenco bastante reconocido como Angélica María en una de sus primeras participaciones, Alfonso Mejía. A ver, menciónennos ahorita 3 películas que hizo Alfonso Mejía por las que fue nominado al Ariel, además de los olvidados: Arturo Soto Rangel, Beatriz Aguirre, Almadelia Fuentes, Marga López y Arturo de Córdoba interpretando a un hombre atormentado, pues porque le colgaron un milagrito que ni siquiera es de su producción. ¿Qué te cuesta? Toma 1000 para el desquite. No creas que te estoy comprando, pero piensa en Alicia. Es tan frágil y la respetas tanto. Eres peor que yo. Para contextualizar un poco la litis, como dirían los abogados, de esta película o de este caso, que para los años 50, pues México vivía en una bonanza bastante chida. Los años 50 en México hubo un crecimiento económico brutal y eso hacía que la gente que tuviera estudios pudiera darse muchos lujos. De hecho, es lo que se promocionaba, que la nueva clase media naciente en México iba a ser una clase media que iba a tener coche, una casa, criados, hijos y hasta una casa chica podían pagar. El primer engaño es que en esta secuencia de créditos la música nos hace hablar de algo perturbador, de algo sombrío, de algo impúdico, mi esposa y la otra. El segundo engaño es que en una suposición que Arturo de Córdoba es el protagonista que tiene 2 mujeres, pero ¡oh sorpresa! Y tal vez un tercer nivel de este engaño que nos está haciendo Alfredo Crevena es que la secuencia de créditos está enfocada en los juegos de azar, en la ruleta, en el casino, en las fichas que se están consiguiendo para jugar dinero. Y esta es la historia de un ludópata que vive entre peleas de gallos, el casino clandestino y las carreras de caballos, haciendo su vida. Nos está proponiendo que tengamos mucha atención a cómo el azar está moviendo toda la historia. Cada situación que se trata de resolver se va complicando con otra situación que a su vez se va a ir complicando. Y eso es algo que muchos escritores mexicanos tendrían que aprender. La comedia no es tirar albures, la comedia no es hacer chistes sexosos. Es saber hacer chistes basados en las circunstancias que se van complicando. Utilizar la ironía en su máxima expresión. ¿Qué ocurre, Sebastián? ¡Ay, mi gallo! ¿Qué escándalo sucede? Sebastiana, ¿qué es lo que sucede? Mire, señora, ¿qué hago? Hágalos al horno. Ahora, por otro lado, esta película también es un drama, porque está tocando ciertos temas muy sutiles sobre cómo se forma una familia. En primer lugar, sí, está hablando de la relación extramarital, pero también está hablando de la educación de los hijos. De hecho, la primera secuencia de Marga López en esta historia nos está hablando cómo ella está llevando la crianza de sus hijos por ella misma. Por otro lado, vemos el conflicto de los hijos, que bajo una marca moralina, que también es otro punto muy valioso de Crevena, porque no es una moral a lo católico, nos está advirtiendo que la crianza que hay en casa es reflejo de las actitudes que los hijos van a tomar en su independencia y en su autonomía cuando están con amigos, cuando están relacionándose con sus iguales. Entonces, Crevena lo que hace es amalgamar las dos cosas y darle un equilibrio, podríamos decirlo, perfecto. No, que no pase, nosotros bajaremos. Cristina, ¿qué significa esto? No debiste haber subido, ¿qué dirán mis padres? ¿Qué me importa lo que digan? Esta situación es ya insoportable. Tal vez no hemos sido muy reiterativos
en otras ocasiones y en otros episodios, y creo que aquí vale la pena, porque esta es una comedia que no es habitual que sucede en México. En México sabemos que las comedias generalmente tienen a un cómico de actor principal, dígase Cantinflas, dígase Tintán, dígase Resortes, dígase quien sea. Pero tener actores serios haciendo comedia nos lleva a entender que el poder del guión es importantísimo. Saber escribir comedia implica tener una comprensión social de las circunstancias. Y esto es algo que actualmente no hacen muchos guionistas, porque uno, están enfocados mucho en el malinchismo, están muy enfocados hacia afuera de México, están comprando producciones, o más bien están trabajando para producciones que compraron los derechos de películas y de comedias producidas ya en Alemania, en Francia o en España. Y lo único que hacen es reconvertirlas un poquito al contexto nacional, metiendo albures y cuestiones sexosas y nacas. Y nacas no en el sentido peyorativo, sino como se estereotipa a ese tipo de humor medio chilango. Ya me entienden. Perdone, pero es urgente. Mis padres llegan dentro de 1 hora. La felicito. El tener a Marga López haciendo este papel tiene que ver también con el hecho de que Crevena ya trabajó con ella en Muchachas de Uniforme. El rango actoral que puede manejar Marga López para una situación como esta. Estando Libertad Lamarque ya nos habría inventado 5 canciones en los primeros 15 minutos, para empezar. Y en segundo lugar, Libertad Lamarque actúa de una forma muy limitada. Sabe hacer expresividad dramática, mas no sabe hacer reacciones de comedia, cosa que sí sabe hacer Marga López. Ya vimos en varios episodios cómo Marga López tiene un rango bastante amplio para el drama y para hacer expresión sin siquiera pronunciar un sonido. Y en una comedia, ella puede brillar por sí sola porque sabe entender el imprevisto de este azar, que es una comedia en donde pues ella no tiene el control de las cosas. Por otra parte, Arturo de Córdoba también nos sorprende precisamente porque lo sacan de su personaje estereotípico de un hombre atormentado. Lo vemos como un vividor, lo vemos como una persona infantil inclusive, que no tiene responsabilidad por nada en la vida. Y que nos demuestran un trasfondo bastante específico, que eso ya es más parte del guión, porque es así. Y lo entiendes y es coherente. Es muy agradable que tú vas a estar de su lado porque dices, híjole, me cae tan bien este cabrón. Bien dirigido, es un gran actor, muy versátil y que puede hacer miles de cosas fuera de los papeles de un hombre dramático y atormentado porque la vida le pesa. Y esto es muy importante porque una buena actuación se basa en la coherencia. Sobreactuar es salirse del rango de esa coherencia, empezar a ser incoherente. Y por otra parte, aunque dirán, ahí va otra vez a decirnos que los olvidados y que la manga del muerto, pero es verdad. Alfonso Mejía en esta película tiene un rango actoral que también es de reconocerse. Y es algo que pocos ubican y pocos tienen el interés de saber. La carrera de Alfonso Mejía, aunque fue discreta, sí fue muy reconocida con los premios Ariel. Supo hacer otras películas más que Los Olvidados. Digamos que Los Olvidados solo lo catapultó para hacer otras cintas. Y es increíble que no se le reconozca que hizo más. De hecho, esta es una película que entra en nuestra amada sección Películas grandes del cine mexicano que nadie pela porque están viendo para otro lado. Bueno, parece que todo marcha bien. Ya riñeron, se contentaron, se aman profundamente. ¿Quieren que me salga para que se besen otra vez? Hablando un poco del valor de las películas de Crevena y cómo fue que esta también fue nominada al Ariel como mejor película en 1952, 1953 por ahí, porque a pesar de ser una película de comedia, es una película con una profunda crítica social a un problema que sigue siendo vigente. Porque es una película que cuestiona la ausencia paterna. Es una película que cuestiona la irresponsabilidad que tienen algunos hombres para los hijos que procrean. Es curioso que tenga que ser necesario una ley en donde se empadrone y se clasifique a todos los padres que no dan la manutención como tiene que ser, para que estos se hagan un poquito más responsables porque se desentienden. Eso también nos habla de la actuación de Ramón Gay, porque realmente lo odias, realmente te cae mal en la forma tan fanfarrona en la que quiere asumir una paternidad que siente que por derecho le pertenece porque simplemente pues embarazó al personaje de Marga López. Y la verdad es que ¿cuántos casos no hay así en México? O en Latinoamérica o en el resto del mundo. Tú sabes que te quiero. Mientes. Jamás en tu vida has querido a nadie que no seas tú mismo. Tus comodidades, tus placeres, tus pequeños vicios y tus pequeñas falsas virtudes. Hablando muy en serio, esta película no le pide nada al estilo de comedia que hacía Billy Wilder. Tiene exactamente
el mismo ritmo, la misma construcción narrativa y la misma forma de ejercer los punchlines como cualquier producción de Hollywood en la época. Y podemos verlo en muchos detalles, desde la forma en la que se está, mediante el diálogo, dando un preámbulo de lo que va a ser la primer farsa dentro de la historia. Y eso es algo muy, muy cabrón. Y disculpen la expresión. ¿Qué fregados tenemos que estar comprando y viendo películas de comedia extranjera para hacerlas aquí en México, cuando aquí en México tenemos comedias que podemos rehacer otra vez bajo el contexto actual? Fue un acierto que, por ejemplo, Gary Alasraqui tomara El Gran Calavera para hacer Nosotros los Nobles. A pesar de que Nosotros los Nobles es una película, digamos, medianona, tuvo un gran éxito comercial y mucho arraigo por la forma en la que desarrolla ciertos aspectos de la mexicanidad. ¿Cuántas otras películas se pueden hacer dentro de la comedia mexicana en lugar de estar haciendo No Manches Frida? No Manches Frida es una comedia alemana y la verdad es una comedia bastante pobre. Es demasiado simple y demasiado hueca. ¿Cómo pagaríamos por ver un remake de Mi Esposa y la Otra? Digo, para no andar diciendo que todas las comedias que se hacen en México son malas. Pero esto lo dejamos al aire y ojalá exista alguien que quiera aventarse a hacerla. Y ya que estamos hablando de comedias maritales y de situaciones bastante irregulares, pues vamos a seguirnos con otra que también fue nominada al Ariel, Unas Florecitas.